Hoy Mirando al Norte nos acerca tanto a San Cristóbal de la Laguna como a la institución insular, al Cabildo Insular de Tenerife, porque en esta ocasión nos encontramos otra de las candidatas que hacen doblete a dos instituciones locales además, como es el Cabildo y el Ayuntamiento. En este caso bajo la formación política de Vox hoy la candidata se llama Raquel Atienza. Con ella hablamos en los próximos instantes aquí en Mirando al Norte. Raquel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, yo me imagino que si ya presentarse a unas elecciones, hacer doblete debe ser como el más difícil todavía, ¿no? Muy complicado, la verdad que sí. Pero bueno, lo afrontamos desde la ilusión, desde la responsabilidad también y sobre todo con las ganas de darle voz a tanta gente que lleva muchos años sintiéndose huérfana de voto. Una mujer joven, preparada, abogada, y en este caso, permítame utilizar este término, la veo muy normal, es decir, porque a veces colocan a la gente de Vox como en las antípodas de la modernidad y la normalidad. En este sentido, hemos visto ya mucha gente con ese miedo de que llega la ultraderecha, que llega Vox, que se acaban las libertades. Eres una mujer joven, y digo, preparada, además siendo abogada, está claro que el respeto al Estado de Derecho es fundamental. Por supuesto. Por lo tanto, ¿cuál ha sido la causa de desembocar en la formación Vox? Pues sí, la realidad es que ya llevamos un tiempo oyendo eso de viene el Lobox, y a mí en concreto como mujer sí que me llama mucho la atención porque muchas veces por la calle vas hablando con la gente y te dicen, pero tú siendo mujer no te choca estar en un partido como Vox. Y lejos de chocarme, la realidad es que en Vox somos muchas mujeres, de muchas profesiones distintas, de muchos sectores distintos, pero todas estamos convencidas de que tenemos mucho que decir en Vox, tenemos mucho que decir en la política y sobre todo de que somos iguales a los hombres que están también en la formación política. Entonces no tenemos ningún complejo en ese sentido y estoy contigo en lo de que somos muy normales. Yo soy una madre trabajadora, estoy casada, tengo 2 hijos y me levanto todas las mañanas a las 6 de la mañana como cualquier otro trabajador, tengo mi vida normal y no llevo un bate de béisbol en el bolso, ni una pistola, ni nada que se le parezca, ¿no? Empecemos por La Laguna, Raquel, porque ha sido un municipio que se dividió tanto el voto que prácticamente hemos visto una inestabilidad política terrible. Y como se suele decir, mucha presentación, mucha idea, mucha prensa y la casa sin barrer, para que nos hagan una idea. ¿Cuál sería el proyecto que verían ustedes para la ciudad del Adelantado? Bueno, pues La Laguna es verdad que lleva ya muchos años congelada en el tiempo. Con La Laguna se hizo un trabajo importante a raíz de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, pero lleva muchos años congelada y en estos últimos años no solo no ha progresado, sino que incluso ha involucionado. A día de hoy es una ciudad sucia, es una ciudad que ha perdido mucho ocio y ha perdido la frescura que tiene que tener cualquier ciudad universitaria. Entonces, nosotros, el programa de Vox en La Laguna tiene varios ejes fundamentales y uno de ellos, que va en la línea de toda nuestra ideología, es precisamente la bajada radical de impuestos. En La Laguna, los impuestos locales son de los más altos que hay en España, porque dentro del marco que permite a los ayuntamientos la ley para establecer unos mínimos y unos máximos, La Laguna tiene, por ejemplo, en el IBI, en lo que conocemos todos como la contribución, tiene el tipo impositivo más alto posible. Los sueldos de los políticos también, ¿eh? También, exacto. Entonces nosotros, ¿por qué apostamos? Nosotros apostamos por bajar esos impuestos al mínimo legal establecido y junto con esa bajada radical de impuestos, lo que comentaba, hay que reducir gastos políticos. No es de recibo que el alcalde de La Laguna tenga el 6º sueldo más alto de los alcaldes de España, porque no es proporcional ni con la población ni con la gestión que le compete. Tampoco es de recibo los sueldos que tienen todos los concejales y tampoco lo es
que hayan tantos cargos de confianza. Entonces, ¿cómo queremos nosotros devolverle la vida a la ciudad? Pues uno de los puntos fundamentales es ese. Vamos a bajar los impuestos, vamos a reducir los cargos políticos, los cargos de confianza y todos los gastos superfluos que veremos, porque estamos seguros de que una vez entremos empezaremos a levantar alfombra y tenemos hasta miedo de lo que podamos encontrar, ¿no? Pero seremos implacables. Además, vemos muchísima desigualdad en La Laguna, porque una cosa es la Laguna Centro, pero después hay barrios y zonas donde yo a veces he pasado y decir, Dios mío, pero es que esto es La Laguna, es ciudad universitaria y estamos hablando de el segundo municipio en importancia de la isla de Tenerife y yo no sé si con el presupuesto que tiene La Laguna todo esto se puede resolver. La seguridad ciudadana en la Laguna ahora mismo es uno de los problemas más acuciantes que tiene el municipio. No hay día que uno no se levante, abra la prensa y no vea una noticia de algún problema de seguridad ciudadana en la Laguna, en el centro, en los barrios o en cualquiera de sus pueblos, ¿no? Y en este sentido nosotros creemos que tenemos que dotar de medios a las fuerzas de seguridad, en concreto a la policía local, y sobre todo coordinarla también con la Policía Nacional, porque desde una buena coordinación se podrán atender mejor estos problemas. Miremos al Cabildo, donde la circunscripción también es única, una lista cerrada y donde se presentan muchísimos partidos. Hace escasas horas teníamos al presidente del Cabildo sentado en el mismo lugar donde se sienta usted hoy, candidato además a revalidar ese cargo. Y en este caso, además, en estas elecciones, de 29 consejeros, por el aumento de la población, la elección va a ser a 31, mayoría absoluta 16, y me da la impresión de que ningún partido va a lograr conseguir 16 actas de consejeros. Cuando le hacía esta pregunta, ¿con quién no pactaría? ¿Dónde están las líneas rojas? Y decía Vox y Podemos. Dice, bueno, ya no le tenemos tanto miedo a Vox porque después de ver los últimos resultados se han ido desinflando y ese miedo de la ultraderecha y del pasado, pues un poco ya no me preocupa tanto. Si el acta, y parece, veíamos además una encuesta que daba un empate técnico entre Partido Socialista y Coalición Canaria. Parece que la suma de las derechas en el Cabildo va a ser muy complicado sumar esas 16, por lo menos lo que dicen las encuestas. Después lo que digan los electores es otra historia. Pero mirando las encuestas, con ese tipo de resultados, si el voto de ustedes fuera decisivo, como ocurrió en Andalucía, ¿cómo desequilibrarían ustedes la balanza? Bueno, lo primero que nosotros le tenemos que decir a Carlos Alonso es que nosotros no vamos a pactar con un partido que lleva en sus filas y en sus listas a políticos que están siendo investigados por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. O sea, ya no es solo que Coalición Canarias no quiera pactar con Vox, es que Vox no quiere pactar con Coalición Canarias, por lo menos hasta que no se depuren ciertas líneas que nosotros ahora mismo consideramos rojas, ¿no? Que no se pueden pasar. Y en cuanto a lo de la ultraderecha, bueno, pues ellos siguen con esa tónica, con ese lanzar el miedo. No somos ultras, no somos ultraderecha, somos un partido de sentido común que tanto en las instituciones estatales, como ahora se verá, como en las instituciones autonómicas y locales, defendemos medidas y defendemos principios que muchas personas defienden y que son de absoluto sentido común. En el caso de que ustedes estuvieran en la oposición, consiguieran acta, independientemente que gobernaran compacto siempre, parece que los dos modelos que podrían quedarse con la presidencia del Cabildo, en base a las encuestas siempre digo, yo no voy aquí a decir lo que tienen que votar los electores, pero parece que todo el sentido de las encuestas han ido diciendo que parece que las dos fuerzas que tienen más posibilidades en estos momentos de quedarse con la presidencia del Cabildo son Partido Socialista y Coalición Canaria. Imaginemos el día de la toma de posesión, ¿cuáles serían las primeras acciones que pondrían ustedes en marcha?
En el Cabildo, pues, por ejemplo, en el Cabildo creemos que una medida ya urgente, porque nos afecta a todos los tinerfeños y nos tiene absolutamente asfixiados, es que se ponga a solucionar el tema de las carreteras. Yo, como te comentaba antes, me levanto todos los días a las 6 de la mañana y a veces me lanzo a la TF5, a veces a la TF1, dependiendo del despacho al que me tenga que mover. Y es desesperante y lo peor de todo es que Coalición Canaria lleva vendiéndonos la moto de que eso es lo que hay y que tenemos que conformarnos. Nosotros lo que le estamos diciendo a los ciudadanos es que no se conformen, porque eso no es verdad. Pero es más, no es que no haya dinero para solucionar eso, no es que no existan medidas a corto plazo, como me comentaban el otro día, no es que no hay medidas a corto plazo para solucionar el tema de las carreteras, sí las hay, lo que pasa es que no hay voluntad de llevarlas a cabo. Coalición Canarias está centrada en el proyecto del tren, Coalición Canarias quiere vendernos el tren sea como sea y entonces mantienen esta situación para colapsarnos y decir, y que lleguemos a la conclusión de que efectivamente hace falta el tren. Nosotros lo que decimos es no. Vamos a entrar en el Cabildo y vamos a decir, señores, las carreteras hay que meterles mano ya. Y como te comentaba, esas soluciones pasan, pues, lo primero por cerrar el anillo insular. El anillo insular se puede cerrar y se puede cerrar ya, porque es que además hay ciertos tramos, como el Dicot Los Ralejos, cuyo importe para ejecutarlo ya el Estado lo ha transferido. No sabemos dónde está el dinero, no sabemos por qué no se ha ejecutado, pero la realidad es que el dinero está ahí, o tiene que estar ahí. Entonces, una de nuestras primeras medidas para defender en la entrada en el Cabildo sería esa, el acometer las reformas que sean necesarias para solucionar el tema de las carreteras. Cabildo Insular de Tenerife, un presupuesto que gira en torno a los más de 1.100 millones de euros. Es una máquina económica importante. Estamos hablando de la primera institución después del Gobierno de Canarias en todas las islas. Y sin embargo seguimos viendo muchas desigualdades entre unos municipios y otros, sobre todo una zona norte a la que le falta muchísima inversión pública, incluso por las carreteras que tenemos. En pequeños tramos la gente ha tenido que cambiarse de residencia porque es que si no, no llegan y se pierde calidad de vida. Y esto parece impensable en una isla, Y no se ha sabido planificar el crecimiento de la isla en relación al crecimiento de las carreteras y a ciertas zonas. Yo no sé si esto se puede solucionar en 4 años. En 4 años se pueden adoptar medidas que puedan descongestionar bastante la situación, pero efectivamente estoy de acuerdo contigo en que planificar el asunto de las carreteras es una cuestión a largo plazo. Lo que no se puede es, tenemos un problema hoy y ¿qué hacemos? Creamos un tercer carril, unos cuantos kilómetros y ya está, lo solucionamos. No, porque cuando se termina de construir ese tercer carril nos damos cuenta de que no hacían falta 3, sino a lo mejor 4, o que no hacían falta hasta ese kilómetro, sino hasta 20 kilómetros más allá. Entonces, hay medidas que se pueden ejecutar, hay medidas que son necesarias que se ejecuten ya con urgencia, pero efectivamente hay que hacerlo desde la planificación a largo plazo. Más cosas que lleve Vox en el programa electoral y que a lo mejor las diferencien de otros partidos, porque estamos viendo, yo que he podido hablar con algunos candidatos, que las líneas son muy similares. En este caso, ¿cómo ven ustedes la isla en su programa electoral para los próximos 4 años? Aparte de esto de las carreteras. Vale, pues por ejemplo, nosotros apostamos, como te decía antes, en el Ayuntamiento de La Laguna por una reducción del gasto público. En el caso del Cabildo, también creemos que hay que racionalizar la gran cantidad de empresas públicas o vinculadas al Cabildo. Hay muchas empresas que presentan objetos sociales muy parecidos. Entonces, por ahí se va mucho dinero del contribuyente y nosotros pensamos que hay que reducir ese gasto público de manera importante, de manera drástica. Otro aspecto importante a tener en cuenta, el aeropuerto del sur. Por el aeropuerto del sur entra mucho turista. Aparte de que el turista, como comentábamos antes en el tema de las carreteras, llega aquí con unas expectativas, le han hablado de un paraíso, que efectivamente lo es, se monta en un coche y se encuentra que ese paraíso, por lo menos en la carretera, se puede convertir en un infierno.
el turista viene buscando cierta calidad de vida y cierta calidad en los servicios que le podemos prestar. Esto está relacionado con el tema no solo de las carreteras, sino, como comentábamos, en el aeropuerto del Sur lo que no puede ser es que a día de hoy hayan pasado casi 40 años sin que el aeropuerto se haya ampliado, se haya remodelado de manera importante. No puede ser que solo tengamos una pista de aterrizaje y que se averíe un avión como ha pasado y tengamos que estar desviando vuelos. Es necesario y es urgente la construcción de una segunda pista de aterrizaje y nosotros apostaremos por ello porque además creemos que el dinero público, el dinero que viene de los impuestos de los ciudadanos, hay que utilizarlo hay que gestionarlo con racionalidad. Entonces, no estamos por la labor de meternos de repente en proyectos megalómanos y construir pues un aeropuerto de Baraja, sino que creemos que se puede racionalizar de otra manera, podemos construir una segunda pista que descongestionaría mucho el tráfico aéreo, podemos usar la T2 que está construida, conectarla a la T1 y ampliar la capacidad del aeropuerto. Y esa es otra de las medidas importantes que creemos que se tienen que acometer con urgencia desde el Cabildo. Bueno, ayer hablaba también con el presidente de la televisión insular, esa televisión 2030, que dice que tampoco tiene un coste muy elevado, que es $500.000 de euros al año. El Partido Popular ya ha dicho que si llegan a gobernar la cerrarán. En el caso de Vox... nosotros estamos en disconformidad con que se utilice dinero público para prestar servicios que hoy en día pueden ser prestados por empresas privadas. El sector público tiene que estar allí donde no llega el sector privado. Y si se trata, en este caso de la televisión, que es prestada y con mucha solvencia por distintos canales del sector privado, pues por supuesto que no estamos por la labor de promover ni de financiar ninguna televisión pública. Hemos llegado al final, entonces le voy a dejar con los ciudadanos en este último tramo, este último minuto, para que les pueda decir lo que quiera y si quiere pues también pedir el voto. Ahí los tiene. Si estás cansado de tener que sufrir colas y colas todos los días, si estás cansado de que te gobierne durante más de 36 años un partido político que dependiendo de distintas conveniencias se arrima a un lado o a otro, si apuestas porque tus hijos reciban una educación en valores, si crees que tu dinero tiene que ser gestionado con responsabilidad, entonces necesitamos tu voto. Vox necesita tu voto en Tenerife y queremos ser tu voz este domingo, el domingo 26 de mayo, en todas las instituciones canarias. Vota Vox. Raquel Atienza, muchísimas gracias por estar con nosotros, mucha suerte este próximo domingo 26. Estaremos también muy pendientes de ese día de las elecciones y, cómo no, como las mayorías absolutas van a ser tan escasas, por lo menos es lo que van diciendo todas las encuestas, veremos cómo se organizan las diferentes corporaciones y si al final va a llegar esto a buen puerto y se ponen de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos, ha sido un placer enorme haberles acompañado en este tiempo de televisión que ha llegado a su final. Próximamente regresamos con más invitados y más protagonistas aquí en Mirando al Norte. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós.